Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo hacer una familia paramétrica de una puerta batiente tipo celosía. Para esto nos dirigimos al menú de familias y seleccionamos la opción Nuevo. Luego buscamos una plantilla de puerta métrica y seleccionamos Abrir. Después establecemos las unidades de medida en las que queremos trabajar. Y podemos optar por eliminar el marco que viene preestablecido en la plantilla. Entonces, para crear el marco interno nos dirigimos a la vista 3D y luego a la barra de herramienta superior a la opción Crear y seleccionamos Barrido. Después de esto elegimos la opción Seleccionar camino y seleccionamos el contorno de la puerta. Después volvemos a la vista a nivel de referencia, damos en Aceptar y seleccionamos la opción Editar perfil. En esta parte vamos a dibujar el marco interno de la puerta. Al finalizar de dibujarlo, damos en la opción Aceptar y Aceptar. En este punto el marco ya está creado y podemos visualizarlo en la vista 3D. Lo siguiente que vamos a hacer es crear dos planos de referencia. Para esto nos dirigimos a la barra de herramienta superior, opción Crear y plano de referencia. Estos planos los vamos a trazar desde el marco que acabamos de crear, uno en sentido vertical y otro en horizontal. A continuación creamos una línea de referencia. Esta guiará el recorrido de la puerta con el ángulo que definamos y debe restringirse en uno de sus extremos con los planos de referencia que acabamos de trazar. Entonces, para esto ejecutamos el comando AL o alinear y seleccionamos el plano de referencia vertical y luego el extremo de la línea. Si no aparece ese punto, presionas la tecla tabulador hasta que aparezca. Luego das clic y bloqueas. Este mismo procedimiento lo hacemos con el plano de referencia horizontal. Después de haber bloqueado la línea en ese extremo, vamos a crear una cota de un extremo de la línea al otro. Y luego nos dirigimos a crear parámetro y le asignamos un nombre. En este caso le voy a poner ancho batiente. El ancho de la batiente será igual a la anchura menos este marco. Entonces vamos a tipos de familia y vamos a crear esa fórmula. Entonces en este caso sería anchura menos el valor de marco por 2, porque tenemos el marco de un lado y del otro. De esta manera se modifica el ancho de la batiente a la vez de que modificamos la anchura de la puerta. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una cota angular. Para eso seleccionamos la opción angular, luego seleccionamos la línea de referencia y el plano de referencia horizontal que habíamos creado anteriormente. Este ángulo lo vamos a parametrizar con la opción de crear parámetro y vamos a establecerle el nombre. En este caso le voy a poner ángulo batiente y aceptamos. Luego podemos verificar si la línea gira de forma correcta. Ahora lo que vamos a hacer es crear la batiente. Para esto necesitamos crear una nueva familia.
Entonces nos dirigimos a la barra de herramientas superior, seleccionamos Archivo, Nuevo, Familia y buscamos la plantilla Mobiliario Métrico y seleccionamos Abrir. Establecemos las unidades de medida en las que queremos trabajar y vamos a realizar un procedimiento similar al anterior en el cual creamos una línea de referencia con un ángulo y que restringimos con dos planos de referencia. Entonces, en este caso, vamos a crear la línea de referencia y con el comando AL o alinear seleccionamos el plano de referencia vertical y el extremo de la línea y lo bloqueamos. Y luego hacemos lo mismo con el plano de referencia horizontal. Luego creamos una cota angular la cual parametrizamos. A esta le podemos asignar el mismo nombre de la familia anterior. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el panel de la puerta. Para esto nos dirigimos a la vista 3D. Luego a la opción Crear, Extrusión y Definir. Aquí seleccionamos la segunda opción, Seleccionar un plano. Y vemos que cuando pasamos el cursor por encima de la línea de referencia aparecen unas líneas punteadas de color azul. Al presionar la tecla Tab se cambia un plano de referencia vertical. Damos clic y nos dirigimos al alzado frontal donde creamos la forma de la batiente de la puerta. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un plano de referencia horizontal para definir el espesor del panel. Por lo tanto, creamos la cota, la seleccionamos, creamos un parámetro y le definimos un nombre. En este caso le voy a asignar el nombre espesor batiente. Teniendo creado este parámetro, se lo asignaremos a la batiente de la puerta que creamos anteriormente. Siempre podemos verificar que el ángulo de apertura funcione correctamente. Lo siguiente que haremos es crear un plano de referencia vertical en el nivel de referencia, el cual nos permitirá establecer el ancho de la batiente de la puerta. Entonces creamos la cota y la parametrizamos. En este caso le asignaré el nombre ancho batiente. Siempre puedes modificar la escala para tener una mejor visibilidad de los objetos. Lo siguiente que haremos es crear una cota desde un extremo de la línea de referencia hacia el otro y luego le asignaremos el parámetro que creamos en el paso anterior, ancho batiente. Después nos dirigimos a la vista frontal, cambiamos el ángulo de apertura de la puerta a 0 para poder trabajar de manera ortogonal y aquí vamos a crear un plano de referencia horizontal, el cual nos ayudará a definir la altura de la batiente de la puerta. Entonces creamos la cota y creamos un parámetro nuevo, en este caso le asignaré el nombre alto batiente. Luego con el comando AL o alinear seleccionamos ese plano de referencia y luego la instrucción de la batiente que habíamos creado y lo restringimos. Esto se hace con el fin de que cuando varíe la altura de la puerta varíe también la altura de la batiente. Podemos verificar nuevamente el ángulo de apertura y todos los parámetros a medida de que los creamos. Bien, la extrusión que creamos para la batiente de la puerta es completamente llena, sin embargo debe contar con un vano el cual contenga las celosías. Para esto asignamos el ángulo de apertura de la puerta otra vez en 0 para poder trabajar de manera ortogonal y después nos dirigimos a editar extrusión, seleccionamos la opción rectángulo y le establecemos un desfase para crear un marco. Ya creado el marco, vamos a crearle una cota por cada lado. Las seleccionamos todas y creamos un nuevo parámetro.
En este caso le voy a asignar el nombre marco interno batiente y aceptamos. Este parámetro que acabamos de crear es con el fin de poder modificar el espesor del marco. Ahora ya podemos agregar los elementos horizontales que conformarían la celosía. Para esto crearemos una nueva familia, por lo tanto nos dirigimos a Archivo, Nuevo, Familia, buscamos la opción Mobiliario métrico y Abrir. Establecemos las unidades de medida y luego vamos a realizar un procedimiento similar al que hemos hecho en las dos familias anteriores. Para esto vamos a crear una línea de referencia, luego con el comando AL o alinear seleccionamos el plano de referencia vertical y lo restringimos con el extremo de la línea de referencia, y esto mismo lo hacemos con el plano de referencia horizontal. Luego creamos una cota angular, la cual parametrizamos. Luego vamos a crear otro plano de referencia, el cual nos ayudará a definir el ancho de la batiente de la puerta. Entonces creamos la cota, la seleccionamos y creamos el parámetro. En este caso le asignaré el mismo nombre que le asigné en la familia anterior, ancho batiente. Después vamos a crear otros dos planos de referencia al interior, los cuales definirán el ancho de la celosía. Entonces creamos una cota entre estos dos planos y creamos un parámetro. En este caso le asignaré el nombre ancho celosía. Luego creamos una cota entre el plano de referencia exterior y el interior, la cual va a definir el espesor del marco de la batiente. Luego lo parametrizamos, en este caso le asignaré el nombre espesor marco batiente. En este caso le habíamos asignado a la familia anterior 3 centímetros. Entonces le voy a establecer el mismo valor en esta nueva familia. Lo siguiente que haremos es crear la fórmula del ancho de la celosía. Para esto vamos a tipos de familia y le asignamos la fórmula. Entonces el ancho de celosía es igual al ancho de la batiente menos el espesor del marco de la batiente por 2. Por 2 porque el espesor del marco está en ambos extremos. Ahora vamos a crear otra cota que va desde un extremo de la línea de referencia hacia el otro. Luego la seleccionamos y creamos un nuevo parámetro, el cual va a definir el ancho de la celosía más el espesor del marco de la batiente. Esto es debido a que la línea de referencia surge desde el plano del marco y no desde el plano interno, por lo tanto le tenemos que aumentar esa medida. Sin embargo, este parámetro también necesita una fórmula, entonces nos dirigimos a tipos de familia y establecemos que es igual al ancho de la celosía más el espesor del marco. Ahora vamos a crear la extrusión que va a definir el perfil de la celosía. Para esto nos dirigimos a la vista en 3D y vamos a la opción Crear, Extrusión, Definir, seleccionamos la segunda opción y aceptamos. Luego nos dirigimos hacia un extremo de la línea y damos clic. Luego vamos a un alzado lateral
y creamos la extrusión del perfil. Esta extrusión debe quedar por debajo del plano de referencia horizontal del nivel de referencia, por esto le realicé un espejo. Luego podemos cambiar el ángulo de apertura y dirigirnos a la vista en 3D para visualizar el perfil que hemos creado. Lo siguiente que haremos es crearle dos parámetros a este perfil de celosía. Para el primero, realizamos una cota desde el extremo de la línea de referencia hasta donde comienza la extrusión del perfil. Y le asignamos el parámetro antes creado, espesor marco batiente. Para el segundo vamos a crear una cota desde un extremo de la extrusión del perfil hacia el otro y luego le vamos a asignar el parámetro que habíamos creado, ancho celosía. Verificamos que todos los parámetros funcionen correctamente. Entonces, en esta familia ya finalizamos el perfil de la celosía y está lista para cargarla en la familia que creamos antes de esta, en la cual realizamos el marco. Ya que lo tenemos cargado en la familia del marco, vamos a organizar los parámetros entre ambas familias. Para esto seleccionamos el perfil que acabamos de cargar y nos dirigimos a editar tipo. Y aquí aparecen los parámetros que creamos. Entonces, en donde dice ancho batiente, seleccionamos este rectángulo. Y cuando aparece esta ventana aparecen los parámetros de la familia actual, es decir, del marco. Entonces seleccionamos el parámetro que corresponda al ancho de la batiente y damos en aceptar. Luego haremos lo mismo con el ángulo de apertura y con el espesor del marco de la batiente. De esta forma ambos objetos comparten los mismos parámetros. Ahora vamos a ejecutar el comando AL o alinear, luego seleccionamos el plano de referencia vertical y cuando nos acercamos a la familia del perfil vemos que aparece una línea azul, le damos clic y la restringimos. Lo mismo hacemos con el plano de referencia horizontal desde donde está surgiendo el marco. Vemos que ya queda el perfil de la celosía dentro del marco. Podemos modificar el ángulo para verificar que todo funcione correctamente. Cuando nos dirigimos a la vista 3D no podemos visualizar el perfil de la celosía porque quedó al mismo nivel del marco. Entonces para corregirlo nos dirigimos al alzado frontal y lo ubicamos al interior del marco. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer para crear la celosía es seleccionar el perfil y ejecutar el comando AR para crear una matriz. Luego seleccionamos un extremo del perfil
y lo llevamos hasta la parte superior. Y luego vamos a establecer una cantidad de elementos a nuestro gusto o requerimiento. Desplazo este elemento hacia abajo para dejar un espacio entre el marco y la celosía, tal como hice anteriormente en la parte inferior. Luego seleccionamos cualquiera de estos objetos y vemos que aparece este símbolo con la cantidad de elementos. Entonces seleccionamos este símbolo y en la parte superior donde dice texto de etiqueta seleccionamos añadir parámetro. Luego le asignamos un nombre, en este caso le voy a poner cantidad de celosías y aceptamos. Esto se realiza con el fin de que cada que se modifique la altura de la puerta, se modifiquen a su vez y de manera proporcional la cantidad de elementos que componen la celosía. Antes de definirle la fórmula, creamos una cota desde el plano de referencia hasta el primer elemento, estableciendo el valor que se requiera y luego la bloqueamos. En la parte de abajo le dejé la misma distancia. Ahora sí podemos definir la fórmula. Para esto nos dirigimos a tipos de familia, buscamos el parámetro y asignamos que la cantidad de celosías es igual a la altura de la batiente dividido por 0.08 para que me queden 25 elementos. Sin embargo, tú le puedes establecer el valor que requieras según la cantidad de elementos que desees. Luego podemos verificar los parámetros al modificar la altura de la batiente y el ángulo de apertura. Puedes abrir la vista en 3D para visualizarlo mejor y verificar que todos los elementos rotaron de manera correcta. Ya que tenemos este elemento, lo vamos a cargar en la primera familia que habíamos creado en la plantilla puerta métrica. Entonces seleccionamos cargar en proyecto. Luego vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces seleccionamos el objeto, nos dirigimos a editar tipo y vamos a organizar estos parámetros. El ancho batiente iría con el parámetro de igual nombre que habíamos creado. Y lo mismo con el ángulo de la batiente. Ahora falta establecer la altura de la batiente. En este caso nos dirigimos a una vista exterior y vemos el marco que habíamos creado al inicio, al cual le asignamos un espesor de 3 centímetros. Si lo vemos en el nivel de referencia sería este, pero el valor que vamos a tener en cuenta es la mitad. Entonces volvemos a la vista exterior y creamos un nuevo parámetro. Para esto seleccionamos el objeto, nos dirigimos a editar tipo y en altura batiente seleccionamos esta casilla para crear un nuevo parámetro y le podemos asignar el mismo nombre, altura batiente. Aceptamos y aceptamos. Luego nos dirigimos a tipos de familia y establecemos la fórmula de ese parámetro que sería igual a la altura menos el valor de la mitad del marco que dijimos que tendríamos en cuenta. Vemos que la altura de la batiente se modificó. Ahora el ancho de la batiente tiene un error porque la mitad del espesor del marco es diferente, entonces lo voy a corregir. Me refiero a este espesor y a este. Entonces sería ese espesor por 2. Luego, con el comando AL o alinear, seleccionamos el plano de referencia vertical y lo restringimos con el de la familia. Y lo mismo hacemos con el plano de referencia horizontal. Después podemos modificar el ángulo de apertura para verificar que los elementos giren correctamente y que al poner el ángulo en 0 la familia de la batiente quede al interior del marco. Podemos verlo en la vista 3D también.
Finalmente, trabajamos en el tema de la representación gráfica. Para esto seleccionamos la familia de la batiente y luego nos dirigimos a gráficos. Deseleccionamos la primera opción para que no sea visible en los planos y aceptamos. Luego nos dirigimos a la barra de herramientas superior en la opción Anotar, línea simbólica y dibujamos un rectángulo que va a simular la batiente de la puerta con un ángulo de 90 grados. Después le vamos a asignar dos parámetros. Primero el del ancho de la batiente y el segundo el espesor de la batiente. Entonces seleccionamos la batiente y nos dirigimos a editar tipo. Y vemos que al espesor de la batiente no le hemos asignado un parámetro en la familia actual. Entonces seleccionamos esta casilla y creamos un nuevo parámetro. Le asignamos el mismo nombre, espesor batiente, y damos a aceptar y aceptar. Entonces ya podemos realizar la cota, la cual seleccionamos y le asignamos el parámetro del espesor. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una restricción en el marco de la puerta, que fue el primer elemento que creamos, para que cuando se cargue en una familia siempre quede centrado en el muro. Entonces para esto creamos una cota seleccionando el marco, el plano de referencia que está en el centro y otra vez el marco. Y luego le damos a EQ para que el valor sea el mismo a ambos lados del plano de referencia. Por último, volvemos a anotar, línea simbólica y seleccionamos la opción de arco y lo dibujamos desde el extremo de la batiente hasta el marco. Podemos verificar que al cambiar el ancho de la puerta también se modifique de manera correcta las anotaciones que creamos. Entonces, si lo cargamos en un proyecto, se vería de la siguiente manera. Se ve la anotación, pero no la familia de la batiente. Sin embargo, en la vista 3D, sí se puede apreciar y podemos cambiar el ángulo de apertura. Esto fue todo por el video de hoy. Si este tutorial te fue útil, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustaría que explicara cómo crear otro tipo de familia en Revit, también puedes dejarlo allí. Hasta la próxima.